Buenos días, bienvenidos a la clase número 3 asíncrona del aprendizaje basado en proyectos. En esta oportunidad vamos a trabajar con los diferentes tipos de socialización que podemos utilizar durante la aplicación de un ABP, como el aprendizaje cooperativo, hay un aprendizaje reflexivo, rutinas de pensamiento, aprendizaje de servicio, uso de las TIP, FLP Learning, inteligencias múltiples, que todos contribuyen a realizar una socialización rica en el ABP. Bueno, una vez más, mi nombre es Marta Valero Carrillo, pertenezco a la Academia Internacional de Coaching Mentor Maestrico. ¿Qué contenido vamos a desarrollar en la socialización rica en el ABP? Vamos a trabajar qué es el aprendizaje como socialización, el movimiento dentro del aula, aprendizaje cooperativo, el movimiento hacia afuera del aula, investigación y el aprendizaje de servicio, el movimiento hacia dentro del aula, comunidad de aprendizaje, y por último, el valor de las tecnologías y de la información y la comunicación para una socialización en el ABP. Dentro de la socialización rica en el ABP, ¿verdad? Todo que es, bueno, que todo ABP tiene un producto final, la socialización rico mejora esa experiencia. Nos permite tener un diálogo, implementar lo que sería la democracia dentro del aula de clase y una convivencia más llevadera y duradera. Dentro de lo que es la socialización rica en el ABP, que es, bueno, una experiencia educativa, pone en movimiento tu proyecto de aprendizaje, lo saca fuera del aula, se basa en el trabajo en comunidad y desarrolla la autonomía del estudiante. ¿Qué no es? Nos olvidamos de lo que es el rigor académico, olvidar la responsabilidad individual del aprendizaje y los alumnos estudian solo lo que quieren. Eso no es lo que buscamos con una BP. No nos vamos a olvidar del rigor académico, ni tampoco vamos a olvidar que la responsabilidad de todo aprendizaje pues, es de forma individual. Pero aquí lo vamos a establecer de forma diferente, de forma colaborativa y cooperativa. Bueno, se dan tres movimientos, que es el aprendizaje cooperativo, el movimiento hacia afuera del aula y la comunidad de aprendizaje, que la vamos a desarrollar durante toda la sesión. En el aprendizaje cooperativo, pues busca la interacción e interdependencia, se basa en la responsabilidad individual, desarrolla destrezas interpersonales y grupales, y es un reto que potencia todo proyecto. El movimiento hacia fuera del aula, basado en la investigación social o biológica, comprende el aprendizaje de servicio, también se da el aprendizaje a través del emprendimiento y el alumnado es el agente activo de su aprendizaje. Y en lo que es la comunidad de aprendizaje, pues puertas abiertas a la participación de la familia, de voluntarios u otros docentes, lo que llamamos agentes externos, y el aula es un espacio plural. Esto es tomado de la licenciada Aleida Leiva Chávez. Bueno, el aprendizaje como socialización, disculpen, es una manera, educar es una manera de conjugar el verbo socializar. Supone acompañar a un grupo de estudiantes en su inserción progresiva en los modos de vida que le brinda una sociedad, al mismo tiempo que supone encontrar la manera de que su socialización sea vivida con una perspectiva crítica desde su autonomía y la iniciativa personal, como desde la conciencia social y ciudadana. O sea, es socializar su aprendizaje. El hombre es social. Entonces, por eso es que hablamos de un aprendizaje como socialización. Por otro lado, educar supone apropiarse de una serie de conocimientos que la sociedad ha generado históricamente y a los cuales da un valor determinado. Pero ahí es donde vamos a determinar de qué forma queremos de que esos conocimientos generados por una sociedad puedan ser tomados por el estudiantado, por el alumnado, y con su valor determinado, pero de otra forma que no sea la tradicional. Para ellos, hay una formación de equipos colaborativos para sistematizar las posibilidades de socialización rica en el marco del aprendizaje basado en proyectos. Solemos distinguir tres grandes movimientos.
El primero, un movimiento dentro del aula que supone en juego las relaciones sociales entre los propios estudiantes y los docentes. Porque ahí hablamos de aprendizaje colaborativo. Un segundo movimiento hacia afuera del aula para desarrollar experiencias de investigación o de aprendizaje de servicio. Ahí el alumno se integra a lo que sería la comunidad de aprendizaje. Y un tercer movimiento hacia dentro del aula para hacer de ella una auténtica comunidad de aprendizaje. Porque es cuando el alumno logra interiorizar lo que ha aprendido y lo puede aplicar en su comunidad de aprendizaje. El movimiento dentro del aula, o hablamos de aprendizaje cooperativo, se basa en la interdependencia positiva de los participantes en el proyecto. El aprendizaje cooperativo se apoya en la interacción cara a cara, facilitadora del aprendizaje. El aprendizaje cooperativo impone y demanda responsabilidad individual y grupal a los participantes en ese proyecto. El movimiento dentro del aula o el aprendizaje cooperativo, ¿verdad? El aprendizaje cooperativo requiere el desarrollo de destrezas interpersonales y grupales y su fomento en el aula. Y por último, el aprendizaje cooperativo implica la evaluación grupal no solo como resultados de aprendizaje, sino en relación con el funcionamiento del propio equipo de trabajo. En el tercer y último movimiento, hacia afuera del aula, incentivamos la investigación y el aprendizaje de servicio. Aprendizaje y servicio. El aprendizaje basado en proyectos provoca necesariamente que miremos fuera del aula, no solamente lo que los niños aprenden dentro de ella, sino cómo la pueden llevar fuera de ella. Entonces, el entorno es un espacio de aprendizaje con el cual los estudiantes tienen que interactuar para hacerse preguntas, tomar datos, interpretar dichos datos e intentar comprender la realidad que los rodea o incluso poder intentar mejorarla. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos mirado hacia afuera es un espacio de aprendizaje que el estudiante logra interactuar. La investigación y el aprendizaje de servicios son estrategias de trabajo que complementan el diseño de nuestro propio proyecto. La primera, que es la investigación, saca a los estudiantes del aula para lanzar una mirada científica sobre la realidad. Pueden tomar notas, pueden hacer entrevistas, pueden buscar todo tipo de información que les va a servir para desarrollar su ABP y contestar, por supuesto, la pregunta de desafío. La segunda, que es el aprendizaje de servicio, anima a los estudiantes a que se cuestionen cómo pueden servir a la comunidad, aquello que aprenden y el entorno, lo que los rodea. Por otro lado, el aprendizaje de servicio es una propuesta educativa que consiste en poner a realizarse en los centros educativos al servicio de la comunidad. El estudiante, como persona, como ciudadano activo, participa en actividades de cooperación en las cuales moviliza sus aprendizajes para ayudar a otras personas, a colectivos e instituciones. Porque de nada sirve preparar ABP que se queden dentro del aula, no sean socializados, ¿verdad? No se lleven a la comunidad, tanto a la comunidad educativa como al resto de la comunidad que rodea al estudiante, porque quedaría para él, no solamente para ese grupito. La idea es que ellos logren movilizar sus aprendizajes, lo que aprendieron en el aula, fuera de ella. El punto de partida del aprendizaje de servicio es detectar esa necesidad en el entorno. Miembros de la comunidad educativa, barrios, familias, sociedad, que a veces están vinculadas a los contenidos de las materias del currículum. Si estamos viendo en el área de sociales lo que es el hombre dentro de la sociedad, sus responsabilidades, esa parte social pues debe estar vinculada al resto del currículum, cómo trabajarlo en el área de cálculo, cómo trabajarla en la parte de lengua y literatura, etcétera, etcétera. Entonces ahí está vinculada con los diferentes contenidos que nos da el currículum y que nos baja a las aulas los ministerios de educación de cada uno de nuestros países. A partir de esa necesidad se desarrolla el proyecto de aprendizaje de servicios con sus dos fases. Aprendizaje de contenidos curriculares, que ya hemos dicho no los podemos dejar de lado,
y la prestación de ese servicio. El movimiento hacia adentro del aula, que es la comunidad de aprendizaje, sufre sufre una fuerza centrífuga que obliga a que los participantes a salir del aula. Sin embargo, los proyectos también están sujetos a una fuerza centrípeta que van más allá del aprendizaje cooperativo. Es necesario incorporar al aula agentes externos para que puedan contribuir al desarrollo de ese proyecto, desde su formación y experiencia vital. Recogemos esta idea bajo el concepto de comunidad abierta de aprendizaje, es decir, invitamos a personas que podemos determinar que nos pueden ayudar en el desarrollo del ABP. Esos agentes externos se van a convertir en parte del ABP y ese concepto lo manejamos como una comunidad abierta de aprendizaje, donde todos pueden participar de ese aprendizaje que queremos llevar durante nuestro desarrollo del ABP. Una comunidad de aprendizaje hace referencia a un grupo de personas que tienen un objetivo de aprendizaje en común y con una cultura de una comunidad de aprendizaje puede ser cerrada o abierta. Es cerrada cuando no está prevista ni la incorporación ni la participación de agentes externos más allá de su docente guía o su docente de su área que están desarrollando. Por el contrario, una comunidad de aprendizaje es abierta cuando dentro de su propia cultura contiene la necesidad de incorporar o permitir la participación de otros agentes. Si es necesario invitar, por ejemplo, a un bombero a una persona que trabaja en defensa civil, a un médico, porque estamos viendo las partes del cuerpo, etcétera. Eso va a formar parte de esa comunidad de aprendizaje. Entonces, esa participación de esos agentes externos van a enriquecer y van a hacer una socialización más rica del ABP. Entonces, entre ambas, lo que sería la parte del aprendizaje, la comunidad de aprendizaje tanto cerrada como abierta, extiende una amplia variedad de grados de apertura de la comunidad, dependiendo de si hablamos de una presencia puntual, de una participación frecuente o de una cooperación regular entre los agentes externos e internos de la comunidad. Por ejemplo, si estamos viendo algo puntual que tenga que ver con el organismo y queremos invitar a un médico, eso va a ser, vamos a decir, una presencia puntual. Si dentro de nuestro ABP tenemos varios docentes que participan activamente en el desarrollo del mismo, allí vemos una participación frecuente, ¿ok? Y de una cooperación regular que se va a mantener durante todo el desarrollo del ABP. Entonces, eso permite que se extienda hay una mayor apertura de la comunidad de aprendizaje dentro de nuestro desarrollo, dentro del desarrollo del ABP. El valor de las TIC para la socialización y el ABP. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Verdad? ¿Se puede diseñar un proyecto de aprendizaje sin las TIC? Lógicamente, la respuesta es afirmativa, lo podemos desarrollar. Y lo hacemos de forma más, si lo estamos haciendo de forma presencial, no necesariamente debemos usar las TIC. Sí es posible diseñar un proyecto en el cual no se utilice ningún tipo de las TIC. Sin embargo, francamente, parece sorprendente que las TIC no se vean como necesarias en ningún momento del proyecto. Es decir, aunque digamos que no las necesitamos, es fundamental para cualquier proyecto de aprendizaje. Como en nuestra propia vida, las TIC pueden aportar y servir de ayuda para el alumnado en cualquier fase del proyecto y en cualquier tipo de proyecto. Para empezar, las tecnologías de información y comunicación representan una nueva oportunidad para abrir las puertas de nuestra aula, aunque esta vez las vías de entrada y salida sean una pantalla. Buscar información, contrastarla, compartirla, co-crearla o difundirla son actividades que se realizan con mayor potencia haciendo uso de las TIC. O sea, a pesar de que podemos diseñar un proyecto de aprendizaje sin las TIC, cuando vamos a aplicar las metodologías activas y tecnologías para la educación, debemos hacer uso de las mismas. Finalmente, las tecnologías de información y comunicación, las TIC, son grandes aliadas para la gestión del aprendizaje y el trabajo docente. Actividades como la comunicación interna entre el profesorado, la comunicación con el alumnado y su familia
el diseño y planificación de los proyectos, la curación de contenidos, revisar qué es lo más importante para el proyecto, ir depurando, ir quitando, ¿verdad? Durante la fase de búsqueda de información o la difusión de los resultados, pueden ser mucho más efectivas si nos acompañan o vamos de la mano de las TIC a lo largo de todo el proyecto. Hay centros que cuentan con centros tecnológicos dentro de la institución. Hay niños que tienen celulares muy avanzados. El uso de las tablets, ¿verdad? Por supuesto, la escuela tiene que brindar también tener ese tipo de espacios para que realmente podamos utilizarlos y que sean aliados para que nos acompañen a lo largo del desarrollo de todo el ABP. ¿Qué conclusiones tomamos de este tercer tema? Bueno, ya sabemos que educar es una manera de conjugar el verbo socializar, supone acompañar a los estudiantes a su inserción progresiva en los modos de vida de una sociedad. Ya sabemos que como hombres, como los hombres, estamos acostumbrados a vivir en sociedad y por lo tanto para adaptarnos a ella debemos tener supone encontrar la manera de que una socialización sea vivida con una perspectiva crítica, tanto desde la autonomía y la iniciativa personal, como desde la conciencia social y ciudadana. Uno de los rasgos importantes es el aprendizaje cooperativo, como el trabajo en grupo, que se estructura cuidadosamente para que todos los estudiantes o el alumnado puedan interactuar, intercambiar información, puedan ser evaluados de forma individual por su trabajo, sin dejar de lado el trabajo cooperativo y como grupo, ¿no? Es más, bajo los paraguas conceptual del aprendizaje cooperativo aparece un continuo método de aprendizaje que va desde lo más directo y sencillo de incorporar técnicas o estructuras cooperativas hasta lo más conceptual, marcos de enseñanza, métodos o macroestrategias cooperativas. El aprendizaje cooperativo ofrece un marco de trabajo bien reglado, razonable de incorporar y con mucha investigación se constata que sirve para aumentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se aprende más y mejor en contextos cooperativos. No vamos a decir que el aprendizaje individual no es viable, por supuesto que sí, pero es más, vamos a decir, se aprende más y en mejores contextos cuando lo utilizamos de manera cooperativa. Así pues que el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos se retroalimentan y se complementan para convertirse en una alternativa de gran calidad frente al paradigma individualista y reproductivo de los contenidos. O sea, no solamente aprender en forma individual y reproducir lo que hemos aprendido mecánicamente, sino en la aplicación de los mismos. Obteniendo competencias claves y haciendo del aprendizaje de forma que sea memorable. Un proyecto de aprendizaje de servicio implica establecer vínculos con asociaciones o con grupos que trabajen en la misma zona donde se encuentra el centro educativo o que estén vinculados en la clase y de esta forma el aprendizaje de servicio contribuye también a la constitución de comunidades abiertas de aprendizaje. Aprender es, de este modo, una actividad compartida por docentes y estudiantes, desde sus respectivas realidades como aprendices a lo largo de toda la vida. En definitiva, la gestión y desarrollo y la puesta en práctica del aprendizaje basado en proyectos, la creación de artefactos digitales o la curación de contenidos son, en este sentido, respuestas educativas a los nuevos retos de la sociedad de la información, donde lo que queremos es que nuestros estudiantes logren obtener aprendizaje significativo y que la manera de obtenerlo sea de forma memorable.